Hombre santo, Señor, atamos al hombre fuerte como tu palabra lo muestra, Padre bendito. Y que para poder saquear el botín, Padre bendito, hay que atar al hombre fuerte, y para eso necesita que venga uno más fuerte, Señor, y sabemos que ese más fuerte, papito lindo, eres tú, Dios Todopoderoso. Y confesamos, Señor, bendición sobre cada uno de nosotros, Señor. Envía, Dios Todopoderoso, ángeles, papito lindo, con espadas y fuego, señores, envainadas a este lugar, Padre, para sitiar este lugar, Padre bendito, y que nuestro entendimiento, Padre Celestial, pueda estar abierto, pleno, para recibir el consejo de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, desde ya confesamos, Señor, y que la semilla incorruptible de tu palabra, papito lindo, vendrá, Señor, a transformar nuestras vidas, Padre Celestial, y que nada ni nadie, Señor, nos ganará ventaja. Abre nuestro entendimiento y permite, Padre Celestial, por favor, que podamos, Padre Celestial, poner en práctica tu palabra y entenderla, Señor, y no ser, Señor, oidores olvidadizos, sino antes bien ser hacedores de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, precioso Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios los bendiga. Sean bienvenidos. Yo quiero hablarles en esta oportunidad de un tema que sí lo logran ver ahí en la pantalla. O lo acerco un poquito más. ¿Sí miran bien? Ok. ¿Sí lo acerco? Ah, yo te estoy copiando. Entonces aquí te lo voy a poner. Si no acercas así acá. Bueno. Hacerle una bolsa. ¿Sí miras ahí? Sí. Ok, bien. Yo quiero hablarles, mis amados hermanos, de este tema. Yo lo voy a ver acá, que lo hemos titulado Bendiciones de saber usar nuestras palabras. Amén. Miren, las palabras, para poder darle una pequeña introducción, la Biblia dice que muchos hombres vienen a ser como espadas de dos filos. Y las palabras, mis amados hermanos, yo le pido al Señor en mi oración, le pedía mientras lo estudiaba, que nos abra el entendimiento. Y a la vez también les digo yo, pues pedirle perdón al Señor, porque si ustedes y yo nos escudriñamos, nos analizamos, no lo sé cuántas prédicas probablemente hayamos escuchado hasta el día de hoy, pero cuántas prédicas de todas las que hemos escuchado en realidad nos han cambiado la vida. Y no es porque las prédicas que escuchemos no tengan la capacidad de cambiarnos la vida, sino porque la Biblia dice que muchos de nosotros somos oidores, pero somos oidores ¿qué? Olvidadizos. Entonces, ¿qué sucedió con aquellas palabras, con aquellas prédicas que escuchamos? Se nos olvidaron. Y por eso, lamentablemente, repito, no es que no tengan la capacidad de cambiar nuestras vidas, sino se nos olvidaron. Y si a ustedes y a mí se nos olvida una palabra dada, mis amados hermanos, entonces, ¿cuándo vamos a ver el cumplimiento? Si se nos olvidó. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque, miren, según los datos dicen, ¿verdad?, que una mujer aproximadamente al día habla entre 30,000 a 50,000 palabras al día. Y un hombre, supuestamente, ¿verdad?, aunque dudo, pero igual son los datos, ¿verdad?, de 10,000 palabras a 20,000 al día. O sea, ¿se imaginan ustedes tener esa capacidad de palabras, mis amados hermanos, durante el día? Y si lo analizamos, ¿y cuántas palabras habremos hablado en lo que llevamos de vida? El asunto es de que muchas veces, y lo digo esto con mucho respeto, solo hablamos. Hay un dicho que se utiliza en Guatemala, a veces le dicen a uno, vos solo hablas porque tenés boca. O sea, dando a entender de que uno solo habla porque tiene boca, pero no tiene entendimiento de lo que está hablando. Y espero yo, no sé si me va a dar tiempo, definitivamente, porque saben que me pongo a hablar y se me va el tiempo, ¿verdad? Pero algo muy importante, mis amados hermanos, que tal vez no lo hayamos entendido, o tal vez ya lo hayamos entendido, es de que cuando escudriñamos nuestras vidas, no les voy a pedir que me respondan, ¿verdad?, sino nada más escudriñen si usted les gusta el tipo de vida que llevan el día de hoy, no me respondan. ¿Les gustaría tener otro tipo de vida? ¿Les hubiera gustado, o sea, no este estilo de vida, sino hace mucho tiempo, haber tenido otro estilo de vida? Pues ya cada uno de nosotros nos respondemos a sí mismo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque el estilo de vida que nos hemos formado muchas veces, mis amados hermanos, no es
el estilo de vida que soñábamos. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando muchas personas se casan, la mayoría se casan y como dicen, ¿verdad? Hasta que la muerte los separe, y como lo muestran las historias, sobre todo las películas, ¿verdad? Se casaron y dicen, y vivieron felices por siempre. Que si cuando ahí, después del casamiento, cuando empieza, podríamos decir tal vez hasta las cosas más difíciles. Amén. Pero ¿por qué les digo esto? Porque no sé cómo estemos con el estilo de vida que llevemos el día de hoy. Estamos viviéndolo a plenitud. Este es el estilo de vida que toda mi vida soñé. O este es el estilo de vida que ni modo tengo que hacerle frente, aguantar, soportar, porque ¿qué me queda? Ok, no sé exactamente, repito, cómo esté en nuestro pensamiento. Yo sé el mío, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros, si el estilo de vida que llevamos es la vida que siempre soñamos, o soñamos algo mejor, no lo sé. ¿A dónde voy con esto? ¿Por qué les planteo esto? Porque al verlo a la luz de la palabra, resulta, mis amados hermanos, que el estilo de vida que tenemos, la personalidad que tenemos, la forma de hablar, de actuar, de pensar, nos lo formaron o nos lo formamos por todo lo que hablamos, por todas aquellas palabras que lanzaron en contra nuestra, a veces de bendición, otras veces no, de maldición, y otras veces son palabras de iniquidad. La Biblia dice, el salmista David, hay un proceso en el que él está pasando un momento muy difícil y ya ni como rey ni como nada lo quieren, y aparece un hombre, creo que Barzillai, creo que se llama, o Simei creo que es, y lo empieza a maltratar. Pero literalmente lo empieza a maltratar y maltratar y maltratar. Yo siempre me lo he imaginado así, no sé por qué, de que el rey David va caminando con uno de sus soldados y aparece este hombre Simei arriba, ¿verdad? Y lo empieza a ver y a maltratar y a maltratar. Y le dice el soldado, parece que es Joab, ¿quieres que lo mate? Y le dice, era uno de los 30 valientes de David, o sea, no era cualquier soldado el que iba ahí. Si el rey David le dice, mátalo, lo mata, tenía la capacidad para hacerlo. Y el rey David pronuncia estas palabras, no, le dice, no lo mates, porque quién sabe si Dios lo envió para recordarme en realidad toda la perversidad con la que he actuado. Y luego en uno de los salmos, él dice, porque echaron iniquidad sobre mí. O sea, ¿en qué momento le pueden echar a uno iniquidad? Cuando las palabras, muchas veces, y son las que menos uno logra comprender el por qué, palabras de papá, palabras de mamá, palabras de un cónyuge, palabras hacia un hijo, son las más hirientes, si se supone, dentro de lo que les acabo de decir, que es la persona que debería de amarme. Pero ¿por qué brotan este tipo de palabras? Ya vamos a ver algunas citas, vamos a avanzar acá para que vamos viendo lo que la Biblia dice. ¿Por qué, mis amados hermanos, brotan ese tipo de palabras? Como lo acabo de decir, que el salmista David decía, echaron iniquidad sobre mí, por las mismas palabras que les han echado a nuestros padres, a nuestros antepasados, y por las mismas palabras que muchas veces, mis amados hermanos, nosotros pronunciamos sin el entendimiento de lo que la palabra significa. En un momento de enojo, tal vez alguna vez les habrá pasado, y cuántas barbaridades dice uno en un momento de enojo. Pero al final, me haya enojado o no me haya enojado, la palabra ya la pronuncié. Y escuchen qué es lo que la Biblia dice. Isaías capítulo 55, versículo 11 dice, de la misma manera, mis palabras, dice, salen de mi boca, escuchen lo que dice, y no regresan sin resultado. Mis palabras hacen que sucedan las cosas que quiero que sucedan. Tienen éxito en hacer lo que les he mandado hacer. Si ustedes le han puesto atención alguna vez, cuando yo oro, antes de empezar cada prédica, ahora yo siempre pronuncio más o menos esta cita, diciendo, Señor, que el consejo de tu palabra no regrese a ti vacío, sino que cumpla el propósito por el cual lo has enviado. Amén. Entonces vayamos, mis amados hermanos, y créanme, yo siento una necesidad en mi corazón de que ustedes y yo logremos entender el poder de las palabras. No nos olvidemos del título, bendiciones de saber usar nuestras palabras. O sea, yo aquí no me estoy enfocando en ninguna maldición, que Dios me libre, aunque obviamente al no saber usar mis palabras,
ahí lo vamos a ver, creo que en la siguiente cita o por ahí viene, las consecuencias, mis amados hermanos, pero yo quiero centrarme en la bendición de saber usar cada palabra. Amén. De que si hay algo que no entiendo, mejor no lo digo. De que si hay algo, mis amados hermanos, de que en un momento de enojo yo quiero pronunciar, tal vez, como la Biblia lo habla, de una mujer rencillosa que en el momento del enojo saca a colación todo el daño que le han hecho y reclama y reprocha y alega, y no hay poder humano que haga que guarde silencio. Entonces en ese momento es cuando más deberíamos ser sensatos y prudentes para quedarnos callados. Porque si vamos entendiendo lo que la Biblia dice ahí, cada palabra, mis amados hermanos, lo tienen ahí en la pantalla, que sale de la boca del Señor o que sale de nuestras bocas, la Biblia dice acá, no regresan sin resultado. Yo no sé si en alguna oportunidad les habrá pasado, pero a mí sí me ha pasado, de que estamos tranquilos, tal vez hasta contentos, pero alguien nos cuenta algo. Alguien, o sea, ni siquiera fue algo que me hicieron, algo me contaron. Alguien viene y nos ataca con palabras, un ataque directo. ¿Cómo se siente uno después de escuchar aquellas palabras? Vamos a ver si le cuento esto, mis amados hermanos, porque esa es una de las cosas que nos trastoca el alma y nos hace ser diferentes. Por eso les decía algo antes de ponerle pausa, con aquellas personas que ni siquiera a mí en lo personal me hicieron daño, sino se lo hicieron a un hijo. Por las palabras que me contaron. Ya me acordé de otra cosa. Como lo que está escrito ahí, mis palabras, dice acá, mis palabras salen de mi boca y no regresan sin resultado. Entonces, ese es uno de los graves errores nuestros, mis amados hermanos, y la Biblia lo dice, que una de las características de una persona simple, y lo compara con una persona sin entendimiento y sin sesos, dice que todo lo cuenta. Ustedes y yo tenemos que aprender a saber, mis amados hermanos, qué palabras, qué cosas podemos contar y qué cosas no. Entonces yo ya les puse un ejemplo y mi esposa puede dar testimonio de lo que les acabo de decir. Ahora analicémonos nosotros, mis amados hermanos. ¿Será, por ejemplo, que yo no le caigo bien a alguien porque alguien le contó algo de mí? ¿Y les puedo dar testimonio de mí? Sí, así es. Yo sé que hay gente a la que no le caigo bien. En su momento le caía bien, pero luego me enteré que alguien le dijo otra cosa y al final no me importa, ¿verdad? Pero ahora no me quieren, digámoslo así. ¿Por qué? Porque alguien les contó algo que pudo ser cierto. Como pudo ser murmuración, calumnia, chisme, una difamación, qué sé yo. Pero ahora la otra persona no me quiere. ¿Voy a sufrir porque no me quiera? No. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido de lo que soy, de lo que he hecho, pero les pongo este ejemplo por el poder que tienen las palabras cuando se usan mal. Entonces, a partir de ahora, les digo, y estudiando este tema, y al igual que todos, no solamente yo he sido muy confrontado. Yo les decía uno de estos días, ¿verdad?, que yo había estado orando, ¿verdad?, para hablarles de una forma diferente a mis hijos, que ahora viene el Señor y me habla de esto. O sea, el Señor me ha estado poniendo guarda en mis labios. ¿Para qué? Para que lo que hable no venga a formarles a ellos, que lamentablemente es lo que ha pasado con muchos de nosotros, que nuestros padres no tenían ese conocimiento y soltaban cualquier tipo de palabras, muchas veces en contra nuestras, y nos formaron. Nos formaron un carácter, nos formaron un criterio, nos formaron una forma de pensar, nos formaron una forma de ser, una forma de actuar. Y ahora que los años han pasado, bien, de aquí vienen aquellas frases, así soy yo y así me voy a morir. Y mucha gente, así es, y así se muere, lamentablemente. Ok, entonces ustedes y yo tenemos que tener cuidado, mis amados hermanos, con las cosas que hablamos, pero también con las cosas que dejamos que nos cuenten. ¿Por qué? Porque tanto nos afectan las palabras que pronunciamos como las palabras que escuchamos. Porque no sé si alguien se anima a responderme. Yo lo voy a tomar como lógica. ¿Les parece lógico a ustedes que yo me enoje con alguien que a mí no me ha hecho nada?
pero que le hizo algo a un familiar, que le hizo algo a un conocido, ¿les parece lógico que yo me enoje? No es lógico, porque literalmente no me ha hecho nada. ¿Pero por qué me enojo? ¿Por qué me resiento? Tal vez por el afecto que uno le tiene a la... Por las palabras. Por las palabras. Porque las palabras, dice la Biblia, que vienen a ser como golpes de espada. Por eso les decía, no sé si les habrá pasado, que ustedes están tranquilos, pero alguien viene y les dice algo y sienten como que un brinco en el corazón. Ahí está el poder de las palabras mal utilizadas. Pero ahí ya viene nuestra capacidad, nuestro crecimiento, nuestro entendimiento, nuestra madurez espiritual. Imagínense todo lo malo que hablaron de Jesús, sin ser cierto. ¿Y qué decía él en la cruz, aunque lo estaban matando? Perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, él tenía, mis amados hermanos, en ese punto una inteligencia emocional sana, estable. Entonces, eso es lo que pasa, que cuando a nosotros alguien viene y nos dice X o Y palabras, nuestra inteligencia baja. Y lo que se despierta es un deseo de venganza, un espíritu de contragolpe. Una persona, mis amados, tal vez lo hayan visto, una persona enojada o resentida no va a actuar sabiamente. Miren qué dice la Biblia. En ese momento la Biblia habla de una infidelidad, pero dice la Biblia que cuando hay un hombre que ha caído bajo esto, que está ardiendo por el celo de la infidelidad, aunque vengan, dice, y le den cualquier regalo, no lo va a aceptar. ¿Por qué no lo va a aceptar? Porque en ese momento está ardiendo, está enojado, en ese momento lo que quiere es venganza. Entonces démonos cuenta, espero que me estén dando a entender con esto, mis amados hermanos, de que toda palabra que salga de nuestros labios, siempre, aquí lo parafraseo, ¿verdad? Porque aquí dice, no regresan sin resultado, siempre cumplen el propósito por el cual salieron. No sé si alguna vez les habrá pasado también que dijeron algo, pero luego, ay Dios mío, perdóname, ¿por qué lo dije? Ok, decimos algo y ¿por qué luego estamos pidiendo perdón? Porque nos arrepentimos, ¿verdad? Porque probablemente no queríamos decirlo, como decía la hermana, a veces le tenemos afecto a aquella persona, pero ahora ya lo dije. Ok, ¿ustedes creen que solo porque ahora ya lo dije, esas palabras se quedan sin su acometido? No, aquí claramente dice, no regresan sin resultado. Es lo mismo que maldecir, ¿no? Es exactamente lo mismo. Amén. Porque miren, cuando se habla de maldecir, es una palabras que muchas veces nosotros decimos maldichas. Pero aparte también cuando yo desato una maldición, ¿ya? O sea, son palabras que van ahí, pero un poquito diferentes. Pero es lo mismo. Entonces, por eso la importancia, lo que hablábamos uno de estos días en la iglesia, de aprender a hablar. Miren, pues yo no sé si ustedes lo habrán visto, mis amados hermanos, pero en estos últimos tiempos se ha estado levantando mucho. Le voy a poner pausa. Tenemos las palabras apropiadas o adecuadas. Entonces, esto les digo, es que a la vez también una advertencia. ¿Para qué? Para que sepamos, mis amados hermanos, yo no sé, nosotros pues somos de Guatemala, ¿verdad? Y las leyes allá no son como las leyes de acá. Aquí las leyes son un poco más drásticas y aquí ustedes y yo sabemos. Yo, por ejemplo, les digo, allá en Guatemala yo no recuerdo de alguien a quien le hayan quitado sus hijos. O sea, las leyes, yo no lo recuerdo, pero aquí sí. Entonces démonos cuenta que las leyes son diferentes, mis amados hermanos, y muchas veces por no saber hablar nos metemos a problemas. Amén. Entonces, y esto es lo que para mí es importantísimo que ustedes y yo logremos entender, y que al final el Espíritu se encargue de darnos testimonio a cada uno de nosotros de las palabras que están escuchando. Amén. Que entendamos, mis amados hermanos, que cualquier palabra que ustedes y yo pronunciemos cumple un propósito. Si en el momento que yo pronuncié aquella palabra estaba enojado, ¿cómo creen que le puede ir a la otra persona? ¿O cómo creen que me puede ir a mí? Porque al final la Biblia muestra que de lo que habla de abundancia el corazón, habla la boca. Y que ustedes y yo tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Y esto, perdónenme que lo repita otra vez, pero le dice, mis palabras salen de mi boca y no regresan sin resultado.
¿Qué dice después? Mis palabras hacen, escuchen esto, hacen que sucedan las cosas que quiero que sucedan. Aquí es lo que yo les acabo de decir, de que muchas de las palabras, mis amados hermanos, que lanzaron en contra nuestra, nos formaron, nos hicieron. Por eso yo les decía, en medio de lo que yo les decía, estaremos contentos con el tipo de vida que llevamos. ¿Es esta la vida que soñamos? No lo sé, ni me respondo. Voy a pensar yo, tal vez no, pastor, yo pensaba vivir en otro lado, de otra forma. Ok, ¿y por qué llevo este estilo de vida? Si no es el estilo de vida que soñé para mí. Ahora tendríamos que escudriñar, preguntar, y si lo sabemos, pues mucho mejor. Imagínense ustedes que en algún momento un padre nos haya dicho inútil, bueno para nada, tonto. Allá en Guatemala se hacía era un chiste, pero era cierto, que alguien dijo en alguna oportunidad, todos mis hijos salieron inteligentes, ahora este sí me salió algo burro. O sea, ¿cómo creen? O aquel otro dicho que dicen, de maceta no vas a pasar. O sea, esas palabras, quizás en el momento papá y mamá no las dijeron pensando en que nos iban a maldecir, pensando en que nos iban a atar. Las dijeron en un momento de enojo. Pero como lo dice ahí, esas palabras, dice acá, hacen que sucedan las cosas que quiero que sucedan. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, pero pensemos que nos hayan dicho brutos. Y aquí dice, mis amados hermanos, que hacen que sucedan las cosas que quiero que sucedan. Entonces yo por eso mejor calladito mejor. Si voy a abrir la boca es porque tengo algo bueno que hablar. Si no, mejor callado, mis amados. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta nos formaron una vida en la que probablemente no seamos felices. Pero nos toca enfrentarla, porque ni modo que nos vamos a quitar la vida, ¿verdad? Que Jehová reprenda al diablo. Amén. Pero ahora, ¿qué nos toca? Si no es el estilo de vida que hemos querido llevar, entonces, ¿qué me toca si me voy dando a entender? Cambiar nuestras palabras, cambiar nuestra forma de hablar. Amén. ¿Lo podemos hacer? Sí. Y si ustedes y yo consideramos en algún momento, no sé qué difícil, entonces guarde silencio. Así de decir, guarde silencio. Porque la Biblia lo dice, que aún el necio, aún el impío, dice una versión, cuando se queda callado es contado por sabio. Entonces, ¿se imaginan ustedes, mis amados hermanos? Yo los bendigo en el nombre de Jesús, pero ¿a cuántas personas habremos también nosotros atado? Le voy a poner pausa otra vez. Vamos a seguir acá y dice, escuchen esto, tienen éxito en hacer lo que les mando a hacer. Ya, cada palabra, mis amados hermanos, que ustedes y yo pronunciamos, llevan un mandato. Llevan una orden. ¿Se imaginan ustedes eso, mis amados hermanos? Que Dios nos ayude, que Dios nos libre, que Dios nos proteja, pero en el nombre de Jesús tenemos que buscar cambiar desde ya. No es que lo voy a pensar, no, desde ya nuestra forma de hablar. Amén. De toda persona que ustedes y yo conozcamos, aunque sepamos cosas malas, no hablemos lo malo de nadie. ¿Por qué? Porque si yo pronuncio alguna palabra mala en contra de alguien, aún sabiendo que lo que yo estoy diciendo es cierto, así es, esas palabras antes de salir de mi boca estuvieron en mi corazón. Porque es lo que la Biblia muestra, y ahí lo vamos a ver. Entonces, si son palabras de maldad, de maldición o palabras mal dichas, las que yo estoy pronunciando antes de salir estuvieron acá. Entonces, la palabra salió, pero la maldición se quedó. Entonces, por eso yo les digo, aunque ustedes y yo sepamos que alguien vive mal, que es mal portado y vamos a hablar mal con toda la razón, no nos conviene. ¿Por qué? Porque eso se queda en el corazón y luego, mis amados hermanos, en el momento menos apropiado sale todo eso. Y muchas veces no es que las atesoremos, pero sí las vamos almacenando y guardando todas aquellas ofensas, todas aquellas palabras que nos dijeron.
Y tal vez de repente yo me estoy ahí pensando solito, yo me acuerdo cuando mis papás me dijeron esto, me acuerdo cuando aquel pastor me dijo esto otro, cuando aquel me dijo, por ejemplo, dijo que me amaba y no era verdad, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Y yo me acuerdo de todo eso y ahí está guardado. Y en el momento en el que tal vez hablo como esposo, mi esposa me hace algo, como padre, mis hijos me hacen algo, todo aquello que yo tengo almacenado de todo lo que otros me dijeron, ¿en dónde lo he hecho? En la gente que se supone que en lugar de atar, tengo que amar, tengo que bendecir. Pero ¿por qué en ese momento salen? Porque el enemigo es demasiado astuto y sabe que las palabras, mis amados hermanos, le forman y le moldean la vida a uno. Una vida que uno no fue diseñado para vivirla así. Entonces muchas personas, mis amados hermanos, viven el estilo de vida que les formaron las palabras que les dijeron. Amén. Y eso, en el nombre de Jesús, ustedes y yo tenemos que cambiar nuestra forma de hablar sí o sí. ¿Por qué? Porque tenemos, mis amados hermanos, demasiadas cosas que perder si no las cambiamos. Vean qué dice Mateo 12:36. Si por alguna causa yo les leo una cita aquí y aquí otra, me avisan. Mateo 12:36 dice, pero yo os digo, escuchen qué tremendo, que en el día del juicio los hombres tendrán que dar cuenta de qué dice ahí. De cada palabra Descuidada o inútil que pronuncie. Escuchen, mis amados, ¿no? Pero yo les digo que en el día del juicio los hombres tendrán que dar cuenta de qué dice, de cada palabra descuidada o inútil que pronuncien. Y en momentos de enojo, ¿acaso no es cuando más descuidamos las palabras? En momentos, mis amados hermanos, en la Biblia dice, cuando se reúnen, ¿a qué se reúnen? O sea, siempre que hay una reunión de cualquier índole, ¿a qué se reúne la gente? Y yo me recuerdo que hace algún tiempo alguien armó un grupo por ahí de WhatsApp para hablar mal de una maestra. Y ahí me metieron a mí y lo primero que yo hice fue cuando empecé a ver, me salí. Y le digo a mi esposa, ni vayas a comentar, y no sé si le dije que saliera. Porque imagínense, se armó un grupo de WhatsApp para hablar mal de una maestra. ¿Por qué no van si tienen algo en su corazón y hablan directamente con la maestra? No, se armó el grupo para hablar mal y lo que querían era sacarla. Y al final ahí se quedó la maestra. Entonces uno no va a ser partícipe ni puede ser partícipe de ese tipo de cosas porque la Biblia dice acá que vamos a dar cuenta. Y se recuerdan, el día domingo en la iglesia empezamos a hablar de la gente que va a ser echada a las tinieblas de afuera. ¿Y quiénes van a hacer eso? Dice aquí, dice acá, pero yo os digo que en el día del juicio, y precisamente de lo que hablábamos el día domingo, ese es un juicio. Llegar al tribunal de Cristo es un juicio, mis amados hermanos, y va a haber mucha gente, ya entendiendo esto, que por qué se va a retirar avergonzada, que por qué va a tener que regresar a la gran tribulación, por todas las palabras, como lo dice acá, descuidadas o inútiles que dijeron. Y si lo analizamos, la Biblia dice que en la mucha palabrería nunca falta el pecado. Y según los científicos dicen que en una plática de 10 minutos, una persona común miente por lo menos 2 veces. O sea, imagínense, si somos de los que, cuántas mentiras nos echamos. Yo por eso les digo, lo crean o no lo crean, a mí me gusta mejor estar callado y si tengo que hablar, hablo, si no tengo que hablar, mejor no hablo. ¿Por qué? Porque dice acá palabra descuidada e inútil. Otras versiones, a mí me gustó más esta, dicen de toda palabra ociosa que digan los hombres darán cuenta en el día del juicio. Entonces imaginémonos, mis amados hermanos, si la Biblia dice que de todas las palabras que hablemos vamos a dar cuenta, entonces yo pregunto, ¿será que habrán pruebas de esas palabras? ¿Será que habrá algo grabado de esas palabras? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que las palabras que nosotros pronunciamos, ustedes y yo dejamos de escucharlas, pero vemos el resultado en la gente en la que se las dijimos. La Biblia dice, escúcheme lo que la Biblia dice, que por la palabra de Dios la tierra se sostiene.
En una oportunidad estaba en una clase de sonido y el maestro nos explicaba que cuando hablamos por un micrófono, el sonido que sale por los parlantes o por las bocinas, dice que a nuestro oído desaparece. Pero ese sonido que salió ahí nunca desaparece, sino se queda, dice, en los aires, dando vueltas y dando vueltas, resonando siempre. Entonces imagínense, esas palabras ahí están grabadas. Y esa es la importancia por la cual, mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos que ser demasiado astutos para poder hablar. ¿Por qué? Porque las palabras se convierten en espíritu, o sea, se quedan en las regiones celestes, dice la Biblia, y por eso es que el enemigo muchas veces logra estorbar nuestros planes, nuestros sueños, todo lo demás. ¿Por qué? Porque lo hablamos y él sabe, ahí lo escucha y ahí sabe cómo estorbar. Por eso cuando pasa en el libro de Mateo, mis amados hermanos, Satanás le dice al Señor: tírate de este monte, porque Él enviará, escrito está, que Él enviará a sus ángeles para que te carguen, para que tu pie no tropiece. Palabras. Pero lo que no le dijo, que está en ese mismo salmo, el Salmo 91, que también iba a poner su pie sobre el áspid del león y no le harían daño. O sea, Satanás le dijo unas palabras que eran ciertas y que estaban escritas, pero Jesús sabía lo que continuaba de esa cita, porque lo mismo que dice, le dice, tírate y Él enviará a sus ángeles, lo que continúa de esa cita es que también iba a permitir que con nuestros pies pisáramos al áspid y al león. ¿Y quién era el áspid y el león? Él. O sea, solo dijo lo que le convenía, pero lo que ya no le convenía, ya no lo habló. Miren qué astuto es. Y muchas veces con nosotros pasa todo lo contrario. Lo que nos conviene no lo decimos y lo que no nos conviene hasta nos deleitamos hablando. Yo no sé, alguna vez les habrá pasado, pero no me respondan, pero sean sinceros con ustedes mismos. Alguna vez alguien habrá llegado, mire, le tengo un chisme. ¿Cómo se siente uno? Qué importante soy yo, me lo quieren contar. Si son chismes. Entonces, ese tipo de palabras que Dios nos libre, pero aún de eso, la Biblia nos muestra que vamos a dar cuentas. Miren, pues aquí voy a ir leyendo nada más todo esto. Eso fue parte de la investigación del tema, ¿verdad? Y dice, con las palabras podemos, escuchen qué tremendo, crear o destruir. Son más que sonidos. Las palabras moldean la mente para después convertirse en pensamiento o acciones. Son tan poderosas que a través de ellas podemos crear o destruir. Por eso su correcto manejo es de suma importancia. Las palabras tienen el poder de resolver problemas, tienen el poder de emocionarnos, de inspirarnos, de activar nuestra creatividad e imaginación. Vamos a avanzar. La Biblia dice, mis amados hermanos, que la blanda respuesta apacigua la ira. Les digo esa cita por lo que acabo de leer acá, que las palabras tienen el poder de resolver problemas. La blanda respuesta apacigua la ira. O sea, unas palabras cariñosas a alguien que esté airado, lo van a apaciguar. Miren el poder que tienen nuestras palabras. Pero ¿qué es lo que pasa lamentablemente muchas veces? De que alguien está enojado y tal vez ese alguien enojado me enojó, me dice una y yo le digo otra. ¿Y qué se armó ahí? Ahí no se apaciguó la ira. Ahí se armó, mis amados hermanos, un gran pleito y solo por las palabras que dijimos. Sí, sigo leyendo. Las palabras de aliento y apoyo pueden liberar oxitocina, la hormona del amor que promueve la confianza, la empatía y la conexión social. Aquí me detengo un momento. Perdónenme que me ministre con ustedes, ¿verdad? Pero ahora al entender esto, habla de esto acá que dice conexión social. Las palabras de aliento y apoyo pueden liberar oxitocina, y la hormona del amor que promueve la confianza, la empatía y la conexión social. ¿Qué creen ustedes que pasó con aquella persona que no es tan social? ¿Qué creen ustedes que pasó con aquella persona que prefiere estar solo o sola a tener una relación social? Dice acá las palabras de aliento y apoyo.
O sea, no recibió palabras de aliento, ni tampoco recibió palabras de apoyo. Por ejemplo, que tal vez uno se cometió un error y, por ejemplo, ¿sabes qué? No importa, aquí estamos con vos, te vamos a apoyar, ahí vas a ver que todo va a salir bien. Entonces, ¿qué despierta esto en el cuerpo de uno? Dice, la hormona del amor que promueve la confianza, la empatía y la conexión social. ¿Qué creen ustedes que pasó con aquellas personas que no es que les cueste confiar, sino que ni siquiera confían en sí mismos? No, yo, por ejemplo, a mí, que Dios me ayude mucho, ¿verdad? Pero a veces me pasa de que me piden algún trabajo, no, yo digo que eso sí no lo puedo hacer. Y después lo resulto haciendo, pero perdí la oportunidad. La desconfianza, o sea, ¿por qué la persona, si tiene la capacidad, por qué no confía en que lo puede hacer? Porque no recibió esas palabras de aliento. Porque no recibió palabras ni de aliento ni de apoyo, no le liberaron esta hormona que dice oxitocina, la hormona del amor, y por lo tanto no tiene confianza. Pero vean que esto lo causó la falta de palabras de aliento, la falta de palabras de apoyo, la falta de palabras de amor. Entonces vean qué tremendo, mis amados, solo por unas palabras le formaron el carácter, con mucho respeto lo digo, de inutilidad, de desconfianza, con nadie se siente cómodo y una relación o una conexión social no la tiene. Mejor si estoy solo. O sea, hay algo ahí que fue trastocado. ¿Y qué lo trastocó? Las palabras. Ahora vean qué dice abajo. Por otro lado, las palabras hirientes o críticas pueden activar la amígdala. Miren qué tremendo, que las palabras tienen la capacidad de activar nuestro cuerpo. Porque hablan de una hormona y hablan de una amígdala. Una región del cerebro asociada con el miedo, la ansiedad, lo que lleva a una respuesta de estrés y a una disminución del bienestar emocional. Entonces, ¿por qué tanto estrés, mis amados? Es lo que hablaba mi esposa uno de estos días. En realidad no es tanto por el ambiente o por lo que esté pasando, sino es por las palabras que me dicen, que son palabras hirientes, que son palabras críticas. Y no, como dice, una crítica constructiva, una crítica que me van a enseñar a hacer las cosas bien, sino una crítica que lo que busca es hacerme sentir mal. Y lo logran. Entonces yo me quedo con el aquello de no puedo. Por ejemplo, ponían un ejemplo de una persona que está aprendiendo. Vean la palabra, aprendiendo. Yo creo que ninguno de nosotros, si sabemos hacer algo, no nacimos sabiéndolo, lo tuvimos que aprender. Entonces, muchos de los grandes conflictos que se dan con esto, de que se desatan palabras hirientes y críticas, y dice acá, lo voy a leer una vez más, activan la amígdala, una región del cerebro asociada con el miedo y la ansiedad, lo que lleva a una respuesta de estrés y a una disminución del bienestar emocional. Esto muchas veces pasa cuando uno está aprendiendo. Hay un personaje, no recuerdo cómo, yo creo que Tomás Alva Edison, creo que se llama el inventor de la luz. Él tenía cierta discapacidad y cuando él estaba estudiando, una de las maestras escribió una carta. Yo creo que por ahí está la película en algún lado. Y en la carta le decían a la mamá que hicieran favor y que se lo llevaran para su casa, porque él era un niño que no tenía la capacidad de aprender. La carta la mandó con el niño. Y el niño le entrega la carta a su mamá y la mamá se pone a leerla enfrente del niño, pero el niño le dice, mami, le dice, ¿qué dice? Más o menos me acuerdo. Lo que la carta decía era eso, que hiciera favor y que se llevara al niño para su casa porque el niño no tenía la capacidad de aprender. Y la mamá lee la carta, mi amor, dice, la carta dice de que tú eres un niño demasiado inteligente y que la escuela no tiene la capacidad de poder instruirte y por lo tanto yo te voy a instruir aquí en la casa. Y él se puso contentísimo y fue el que inventó la luz. Y los maestros le dijeron que era un inútil. Entonces vean el poder de las palabras. Entonces, mis amados hermanos, esto es lo que les iba a decir pero que no les dije. Entonces, ¿qué nos toca ahora? Sí, probablemente estamos llevando un estilo de vida que, como repito, no es el estilo de vida que soñamos,
Entonces lo que nos toca ahora es indagar. Tal vez en algún momento, mi amado hermano, tú te recuerdas de que algún padre, algún maestro, nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero hay muchos pastores que nos marcan la vida, lamentablemente, de una forma negativa. Y te recuerdas de que alguien te dijo algo similar, hiriente, crítico, que esto te despertó el miedo, te despertó la ansiedad. Entonces hay que cancelar esas palabras en el nombre de Jesús y ahora creer lo que Dios dice de nosotros. La Biblia dice, palabras de Dios. Dios le dice a Satanás, hablando de Job, le dice: ¿has visto a mi siervo Job? Hombre justo, recto, temeroso de mí y apartado del mal. Lo que Dios está diciendo de Job, cuando se escudriña el libro de Job y se ve la vida de Job, Job no era nada de eso. Job, podríamos decir, era hasta un alcahueto, porque él le alcahueteaba el pecado a sus hijos. ¿Y por qué Dios estaba hablando así de Job? Porque lo que Dios estaba viendo era el Job que iba a formarse después de que pasara toda la prueba. Cuando vemos que Job pasó la prueba, entonces ahí sí se ve el Job que Dios describe. Pero cuando vemos al Job de todo el proceso, dice la Biblia que miraba a las doncellas y las deseaba. O sea, Job tenía problemas con los ojos. Y el Señor, y Dios dice de él que era un hombre temeroso de él. Pero ¿qué fue lo que hizo que Job cambiara? Aparte de la prueba, las palabras que Dios desató sobre de él se cumplieron. Porque Job se convirtió en lo que Dios dijo que era. Pero cuando Dios dijo eso, Job no lo era. Amén. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, ustedes y yo aquí coloqué esa imagen, porque en esa imagen estaba parte de lo que les leí, ¿verdad? De que las palabras van formando, miren qué tremendo, van formando, mis amados hermanos, aún nuestro propio cerebro. Dice acá, existen estudios publicados que encontraron que las personas expuestas a palabras relacionadas con la vejez caminaban más lentamente que aquellas expuestas a las palabras neutrales. Imagínense, cuando yo leía esto me acordaba de aquella canción que dice: viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento. Entonces miren qué tremendo, mis amados, los estudios, qué es lo que han demostrado, aunque aquí lo relacionan con la vejez, que una persona que escucha mucho estas palabras relacionadas a la vejez empiezan a caminar más lento. Ahora imaginémonos con el tipo de gente que nos rodeamos, del tipo de gente que estuvimos rodeados. ¿Cuáles eran las pláticas que se escuchaban en casa, por ejemplo? No sé, yo me imagino, porque no lo sé. Tal vez llegábamos a casa y papá, no hay, no se puede. No sé, palabras como esas, mis amados. Entonces, ¿qué se estaba formando en nosotros? Una vida de limitación, una vida de escasez. Tal vez ustedes vieron esa película que se llama Reto de Valientes. En esa película de Reto de Valientes hay un muchacho, él lo dice ahí en la película, que no tenía familia, pero quienes lo adoptaron como familia fue una banda de delincuentes. Y le dice el policía: ¿qué haces con ellos? Le dice. Y el joven llorando le dice: viejo, le dice, es que no tengo a nadie. Ellos fueron los únicos que me adoptaron. Y entonces démonos cuenta, mis amados hermanos, de que muchas veces por no tener empatía, uno resulta uniéndose con gente que lejos de quererles ver un bien a uno, le hace un daño. Pero ¿en dónde se forma todo eso? En casa. ¿Cuáles fueron las palabras que más escuchamos en casa? ¿Cuáles son las palabras que más se escuchan ahora en mi casa? ¿Cuáles son las palabras que más salen ahora de mi boca? Imagínense si son: no puedo, no tengo ganas, otro día. Entonces, ¿qué se está formando ahí? Se está formando una desesperanza. Se está formando no, con mi papá no cuento, con mi mamá menos. Entonces, en la calle siempre se encuentran a más de alguien que dice: mira, yo sí puedo, venite. Y ahí sí es como vamos perdiendo, mis amados hermanos, la empatía de los nuestros. Y sin darnos cuenta, por las palabras que pronunciamos, se los estamos entregando hasta el mismo mundo y al mismo diablo que igual lo repele. Un ejemplo bíblico, la Biblia dice que Saúl se juntó con una comitiva de profetas y sin ser profeta empezó a profetizar.
¿Por qué? Porque de aquellas palabras, de aquellas personas con las que nos rodeamos, de eso vamos a empezar a hablar. Alguien dice por ahí, si tú te juntas, dice, con 5 borrachos, ¿quién será el sexto borracho? Tú. Pero si te juntas con 5 personas millonarias, ¿quién será el sexto millonario? Así es la vida, mis amados hermanos. Entonces, miren, a veces yo les he comentado, ¿verdad? Por ejemplo, hay una palabra que a mí a veces se me sale, no es que la utilice, pero a veces se me sale, la gran puchica, digo. Y no sé qué día lo escuché a uno, la gran. O sea, ¿qué creen ustedes? ¿Que a mí me produjo orgullo escuchar que ellos estaban diciendo eso? No, lo primero que hice fue, eso no se dice. Bien pudieran ellos, pero si tú lo decís. ¿Ya? Entonces, mis amados hermanos, muchas veces ni siquiera se trata de cambiar nuestra forma de hablar por nosotros, sino por los nuestros. Amén. Voy a seguir leyendo. Este efecto conocido como priming, el de que escucha una cosa y la empieza a hacer, ¿verdad? Muestra cómo las palabras pueden afectar inconscientemente nuestro comportamiento. Las palabras tienen un poder impresionante en nuestro cerebro, afectando nuestras emociones, pensamientos y comportamiento. Al comprender este poder y utilizarlo de manera consciente, podemos mejorar nuestras relaciones, aumentar nuestro bienestar emocional y lograr un mayor éxito en nuestras vidas. Bueno, a mí el tiempo ya se me fue. ¿Alguien tiene hora? Ahí me avisan si tienen. Ya van a ser las 10. Bueno, ya voy a terminar. Gracias. Sí, todavía me falta mucho. Con esto voy a terminar. Escuchen bien esto, mis amados hermanos. Dice, eres tú con tu forma de hablarte cuando te caes el que determina si te has caído en un bache o en una tumba. ¿Alguna vez, no sé si les habrá pasado, ¿verdad? Tropezaron y cayeron? ¿Qué es lo primero que se dice? Tal vez no es literal que tropezaron y cayeron, ¿verdad? Tal vez hicieron algo que no deberían de hacer. Y ahora cuando vean las consecuencias, ¿qué es lo primero que uno piensa de sí mismo? Qué inteligente soy. ¿Perdón? Se lamenta uno. Por ejemplo, qué tonto fui. Entonces, bien, hasta ahorita yo sentí como que yo me lo estuviera diciendo, ¿va? Entonces, démonos cuenta, vuelvo a leer, eres tú con tu forma de hablarte cuando te caes el que determina si te has caído en un bache o en una tumba. Por ejemplo, ¿verdad? Si nos caímos y tropezamos, pues lo más lógico y lo más práctico es levantarse. Pero alguien que decida quedarse ahí. Ustedes y yo cometemos muchos errores, mis amados hermanos, pero con la forma en la que nos hablemos. Por ejemplo, ¡ala, qué tonto! ¡Ala, de veras que yo no sé qué estaba pensando! O sea, ¿qué estamos haciendo con esas palabras que nos estamos diciendo a nosotros mismos? Por ejemplo, yo me digo, ¡ala, qué tonto que fui de veras! ¿Qué estoy haciendo con eso? Yo mismo me estoy atando. Imagínense, mis amados, y si ni yo mismo tengo la capacidad de bendecirme, ¿quién lo va a hacer entonces? Si la Biblia nos muestra que lo que nosotros somos, eso es lo que atraemos. Y si yo me estoy diciendo que soy un tonto, ¿qué voy a atraer? Otro, con mucho respeto, ¿verdad? Varios tontos más a mi lado. ¿Pero por qué? Porque yo mismo me lo estoy diciendo. Entonces, errores, ustedes y yo lo sabemos, mis amados hermanos, todos los días, tal vez, probablemente cometemos, todos hemos cometido errores, pero está en nosotros mismos en la forma que nos vamos a hablar. Ok, está bien, yo cometí un error, de esto voy a aprender y no lo vuelvo a hacer. Qué diferente, la verdad, qué tonto soy. Si no, ahí viene aquella famosa canción que dice, tropecé de nuevo con la misma piedra. En cuestión de amor es que dice, nunca aprenderé. O sea, miren qué es lo que se está ministrando. Veía uno de estos días una imagen donde estaba Vicente Fernández y Joan Sebastián. Ya estaban bien ancianitos los dos, creo que ya los dos se murieron. Pero alguien le decía ahí, tan tranquilos que se miran,
pero cuando están en la cantina hacen que me tome 80 cervezas, decía. Entonces, ¿por qué? Si el par de viejitos, de verdad, se miraban con un par de viejitos ahí que hasta ternura daban. Pero ¿por qué lo que dice? ¿Por qué en la cantina hacen que se tome hasta 80 cervezas? Por las palabras. ¿Qué es lo que la mayoría de esos cantan? Tatuajes de tus besos llevo. Y el otro, a veces Antonio Aguilar, por mujeres como tú. Démonos cuenta, mis amados hermanos, cómo las palabras, en este caso, en ese ejemplo que les pongo, hacen que las personas tomen. A veces ni siquiera es el deseo de una cervecita por el calor. No, estos días vi en el súper a una señora que llevaba una cerveza y le dice la hija, mamá, ¿y para qué lleva eso? ¿Para el calor? ¿Para qué más? Le dice. Entonces ni siquiera es el calor a veces lo que hace que la gente caiga en eso, sino son las palabras. Los recuerdos de lo que me dijeron, de lo que me ataron y cómo va uno a mitigar su, como lo veíamos en el punto anterior, su necesidad de miedo, de ansiedad o de estrés, olvidando. Decía un pastor que él tuvo problema con la cocaína. Y decía que cuando él probó eso por primera vez fue un placer tan inexplicable que solamente lo entienden los que lo han padecido. Pero que la segunda, la tercera y cuarta vez que él le pasó eso, dice que él lo hizo no por el deseo de porque qué rico aquello, sino por buscar el placer que experimentó la primera vez. Pero dice que nunca más lo volvió a encontrar. Y cuando él reaccionó, se dio cuenta que ya era un adicto. Entonces esto, mis amados hermanos, es el poder que tienen las palabras. De que muchas veces las palabras que yo debería de haber escuchado de amor, de empatía, de gratitud, de apoyo, que debería de haber escuchado en casa, no las escucho en casa, sino las escucho en la calle. Con gente que ni me aman, con gente que ni temor de Dios tiene, pero como ahí encontré yo aquellas palabras que me llenaban, me fui. Entonces con esto voy a terminar ya, mis amados hermanos. Que se nos quede, por lo que ya leímos, ver los estudios que estas gentes han hecho. Sí, aquí ya vienen nada más citas bíblicas. De que las palabras, mis amados hermanos, siempre cumplen un propósito. Ninguna palabra que ustedes y yo digamos se queda vacía. Siempre cumple un propósito. Y lamentablemente, muchas veces los propósitos no son de bendición. Yo quería enseñarles esto. Acá. Esto, mis amados hermanos. De que la Biblia muestra en Proverbios 18, 21. Vamos a ver qué cita es, si es esta. Dice, la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Pero vean esta otra. Es la misma cita, solo que es diferente versión. Lo que uno habla determina la vida. Entre corchetes ponen acá que ha llevado como la que desea llevar. Y la muerte espiritual o muerte de sueños o muerte de pensamientos, que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Entonces lo que dice acá, lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Pero ¿la vida de qué? La vida que uno ha llevado o la vida que uno desea llevar. ¿Y la muerte de qué? De lo espiritual, de los pensamientos y de los sueños. Ahora bien, acá, esto es lo que yo quería enseñarles, por lo cual le puse el título, ¿verdad? Le coloqué el título de bendiciones de saber usar nuestras palabras. Esto, mis amados hermanos, estas son las consecuencias de cuando ustedes y yo utilizamos bien nuestras palabras. La consecuencia es que la vida dice de tu alma. O sea, que cuando nosotros utilizamos bien nuestras palabras, a la persona que le estamos hablando, le estamos ministrando vida a su alma. Luego dice el otro, el de acá, vida en oposición de muerte. Cuando utilizamos bien nuestras palabras, estamos ahuyentando la muerte de la vida de la persona a la que le estamos hablando. Por ejemplo, si yo le digo a una persona que eres una persona útil, ¿qué le estoy diciendo entendiendo esto? Que vida en oposición de muerte, lo que le estoy diciendo es, tú no eres un inútil. O sea, mis palabras son, eres útil.
pero en oposición a la muerte, le estoy diciendo, no eres un inútil. O sea, mis palabras son de vida, pero esa vida le da muerte a la inutilidad. Amén. Y por último dice que las palabras, mis amados hermanos, que ustedes y yo utilizamos, vienen a ser como agua vivificante. No sé si en alguna oportunidad ustedes tienen sed, pero tal vez tienen ahí, valga la propaganda, una Coca, una Seven, cualquier bebida gaseosa. Pero no, ustedes quieren agua pura. ¿Por qué? Pues porque eso pasa porque el mismo cuerpo tiene la necesidad. Entonces, así venimos a ser nosotros, mis amados hermanos. Cuando sabemos utilizar bien nuestras palabras, la gente podrá tener un montón de amigos por todos lados. Pero sabe muchas veces en dónde hay palabras que le van a administrar agua vivificante. Bueno, tengo que terminar porque, como ustedes se dan cuenta, pues no es poco lo que me falta, ¿verdad? Me quedé aquí, creo yo, aquí, y falta todavía mucho, pero en el nombre de Jesús, yo por lo menos me doy por bien servido, con el anhelo en mi corazón. Vamos a regresar al principio, mis amados hermanos, de que nos quedemos con esta cita. La leo y termino. De la misma manera, mis palabras, dice, salen de mi boca y no regresan sin resultado. Mis palabras hacen que sucedan las cosas que quiero que sucedan. Tienen éxito en hacer lo que les mando a hacer. Las palabras, mis amados hermanos, tienen la capacidad de hacer que las cosas sucedan o de hacer que las cosas no sucedan, según el tipo de palabras que utilicen. Amén. Entonces, como lo dice el título, bendiciones de saber usar nuestras palabras. Si no sabemos, mis amados hermanos, usar nuestras palabras, pues mejor guardemos silencio. Cuando ya las administremos bien y sepamos exactamente para qué las vamos a pronunciar, entonces abramos la boca. La Biblia dice que nuestras palabras tienen que ser para edificar, para consolar y para exhortar. La exhortación es un llamado de atención, como por ejemplo, ustedes pueden estar viendo para todos lados, pero vengo yo y ya llamé su atención. Esa es la exhortación. Pues si en nuestra vida está eso, el edificar a alguien, el consolar a alguien y el exhortarlo, o sea, el atraer su atención para que no se desvíe, abramos la boca. Pero si lo que vamos a hablar ni edifica, ni consuela, ni exhorta, mejor quedémonos callados. ¿Por qué? Porque no solamente le va a hacer daño a la persona que se lo diga, ahí me faltaron varias citas, mis amados hermanos, sino me voy a hacer daño yo mismo. Porque, como repito, porque las palabras que salen de mi boca, dice la Biblia, están en el corazón. Amén. O sea, antes de salir, están acá. Y salen, pero se queda acá. Y si es una palabra de maldición, la palabra sale, pero la maldición se queda acá. Entonces, que el Señor nos libre, mis amados hermanos, porque es así como las palabras de bendición, también la palabra sale, pero la bendición se queda acá. Entonces se convierte lo que Dios dijo de Abraham, y tú serás bendición para todas las familias de la tierra. Amén. Y eso es lo que nos corresponde a cada uno de nosotros, y eso es lo que vamos a llegar a hacer cuando aprendamos a usar nuestras palabras. Y yo, cada uno de nosotros, seremos de bendición. Decimos amén, amén y amén.